¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué, a pesar de tus buenas intenciones, tus emociones parecen jugarte en contra? La Biblia nos revela que no somos solo un cuerpo físico, sino que llevamos dentro de nosotros una complejidad asombrosa. Un alma y un espíritu con roles distintos. Esta distinción no es solo teórica, sino clave para entender por qué nuestras emociones, decisiones y nuestra vida espiritual toman diferentes direcciones en distintos momentos. El alma es la parte que siente, que reflexiona y que experimenta cada alegría y cada angustia. Sin embargo, el espíritu es lo que nos conecta directamente con Dios, la chispa divina que nos impulsa hacia algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿cómo reconocer cuándo es el alma la que se expresa y cuándo es el espíritu el que guía? Esta pregunta ha generado debates y reflexiones profundas desde los tiempos bíblicos y sigue siendo un desafío para muchos creyentes. Entender la diferencia entre ambos puede transformar nuestra manera de vivir la fe. Por ejemplo, cuando alguien atraviesa un dilema moral y siente el peso de la culpa o el miedo, es su alma la que reacciona. Pero cuando, a pesar del caos, aparece una calma inexplicable, es su espíritu fortalecido por la voluntad de Dios el que interviene. Este conocimiento puede ser la clave para superar las confusiones internas y mantenernos firmes en tiempos de incertidumbre. En un mundo que nos empuja a centrarnos solo en lo externo, el entendimiento de la naturaleza de nuestra alma y espíritu nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién eres realmente? ¿Qué alimenta tu vida espiritual y fortalece tu relación con Dios? A lo largo de este estudio, encontrarás respuestas que renovarán tu manera de orar, de tomar decisiones y de entender cómo puedes experimentar la verdadera comunión con el Creador. El alma es un aspecto fascinante de la existencia humana. Es donde se originan nuestras emociones más profundas y nuestras decisiones más importantes. Cuando alguien siente una alegría inexplicable al ver a un ser querido o una tristeza que parece quebrar el interior, es su alma la que se expresa. En las Escrituras, el Salmo 42:11 refleja esto al preguntar: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esto evidencia que el alma puede ser un espacio de consuelo o batalla interna. La individualidad del ser humano reside precisamente en su alma. Es allí donde se moldea su carácter, se define su personalidad y florecen las motivaciones. Cada decisión que tomamos, desde la más simple hasta la más trascendental, pasa primero por ese filtro interno. Por ejemplo, cuando alguien debe decidir entre actuar con compasión o con dureza, es su alma la que sopesa los valores que ha aprendido. El alma también alberga una profunda responsabilidad moral. Jesús enfatizó su importancia cuando dijo en Marcos 8:36: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Estas palabras nos recuerdan que no hay éxito ni posesión que pueda compensar la pérdida de nuestra esencia más íntima. Reflexionar sobre esto nos lleva a cuestionarnos qué estamos priorizando en nuestras vidas y si esas prioridades están en sintonía con la voluntad de Dios. Además de ser el motor de las emociones, el alma es también el lugar donde la voluntad humana y las convicciones toman forma. Si alguien lucha por mantener la paz en medio de un conflicto familiar, o se esfuerza por cumplir un sueño a pesar de los obstáculos, es su alma la que alimenta esa perseverancia. Aquí radica el llamado constante de Dios a rendir nuestra alma para ser renovados por su palabra y encontrar el equilibrio entre nuestras emociones y el propósito divino. El espíritu es el canal directo de conexión con Dios. Es ese aliento de vida que nos impulsa a buscar lo eterno y nos recuerda que no somos solo materia. En Juan 4:24, Jesús dijo: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto nos revela que la verdadera adoración nace desde el espíritu,
trascendiendo rituales para convertirse en un diálogo sincero con el Creador. El Espíritu también actúa como la fuente de vida que da sentido a nuestra existencia. En Job 33:4 se afirma: El Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Sin esa chispa divina, el cuerpo sería solo una estructura vacía. Esta comprensión nos invita a valorar cada día como una oportunidad de vivir en comunión con Dios y crecer en nuestra vida espiritual. Otro rol fundamental del Espíritu es el discernimiento espiritual. Mientras que el alma puede ser influenciada por emociones y experiencias, el Espíritu tiene la capacidad de captar las verdades divinas que escapan al entendimiento humano. Como menciona 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto ilustra la importancia de fortalecer nuestro espíritu para comprender la voluntad de Dios en lugar de guiarnos por impulsos o lógica terrenal. Además, el Espíritu nos guía en la oración cuando las palabras parecen insuficientes. Romanos 8:26 explica que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es una imagen poderosa que nos recuerda que, incluso cuando sentimos que no sabemos qué decir, nuestro espíritu sigue conectado a Dios, encontrando formas de expresar nuestras necesidades más profundas. Dentro de la teología cristiana, existen dos grandes visiones sobre la composición del ser humano. La visión dicotómica sostiene que el hombre se compone de dos partes: cuerpo y alma, espíritu. Según esta perspectiva, los términos alma y espíritu son intercambiables y se refieren a la misma esencia interna. Esta interpretación subraya la lucha constante entre el cuerpo físico, con sus impulsos y debilidades, y la parte espiritual, que anhela lo eterno y busca la comunión con Dios. Por otro lado, la visión tricotómica plantea que el ser humano está compuesto de tres partes distintas: cuerpo, alma y espíritu, cada una con funciones específicas. El cuerpo es el vehículo físico, el alma es la sede de las emociones y la voluntad, mientras que el espíritu es el lugar de la conexión directa con Dios. Esta perspectiva enfatiza la complejidad y la belleza de la creación humana, recordándonos que fuimos diseñados con un propósito profundo y multifacético. Ambas perspectivas tienen puntos en común y también diferencias significativas. Por ejemplo, quienes defienden la visión dicotómica argumentan que el uso bíblico de alma y espíritu se entrelaza frecuentemente en los textos, como en Lucas 1:46-47, donde María dice: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sin embargo, quienes siguen la visión tricotómica interpretan este versículo como una prueba de la distinción entre ambas partes. Independientemente de la perspectiva que uno adopte, el objetivo central sigue siendo el mismo: vivir una vida espiritual consciente y plena, alineada con la voluntad de Dios. Reflexionar sobre estas visiones nos permite entender mejor nuestra relación con el Creador y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la esencia interna. Esta comprensión nos lleva al siguiente punto: las funciones específicas del alma y el espíritu en la vida diaria. Antes de continuar explorando las perspectivas teológicas sobre el alma y el espíritu, quiero hacerte una invitación especial. Si este contenido te está ayudando a reflexionar sobre tu vida espiritual y a entender mejor cómo Dios trabaja en tu interior, te agradecería muchísimo que le des un me gusta a este video. Así, más personas podrán descubrir estas verdades y crecer en su fe. Y no olvides quedarte, porque lo que viene a continuación te dará aún más claridad sobre cómo alma y espíritu influyen en cada decisión de tu vida. El alma tiene un papel vital en nuestra interacción con el mundo. Es el lugar donde se gestan los sentimientos, desde la más pura alegría hasta las pruebas de la vida. Salmo 62:8 nos anima a derramar nuestro corazón delante de Dios,
un recordatorio de que nuestras emociones deben ser entregadas al Creador, quien nos comprende plenamente. El alma, por tanto, es la parte que expresa nuestras necesidades más humanas y busca refugio en momentos de dificultad. Además de ser el asiento de las emociones, el alma también interviene en nuestras decisiones morales. Cuando alguien decide perdonar una ofensa o mostrar compasión, está actuando desde el alma. Esta capacidad de elegir entre el bien y el mal refleja nuestra responsabilidad ante Dios. Una forma práctica de fortalecer el alma es dedicar tiempo a la reflexión y al estudio de la Biblia, dejando que sus enseñanzas moldeen nuestro carácter. Por otro lado, el Espíritu facilita nuestra comunión directa con Dios. En Romanos 8:26 se describe como el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta profunda conexión espiritual nos permite entender verdades que van más allá de la razón y mantenernos firmes incluso en tiempos de incertidumbre. La oración es una herramienta esencial para nutrir el espíritu, pues a través de ella afinamos nuestra percepción de la voluntad divina. El espíritu también juega un papel crucial en la búsqueda de discernimiento. A diferencia del alma, que puede fluctuar con nuestras emociones, el espíritu es capaz de captar la voz de Dios con claridad. Este discernimiento nos ayuda a reconocer qué decisiones nos acercan al propósito divino y cuáles nos alejan. Al practicar la obediencia y la comunión constante, el espíritu se fortalece y actúa como una brújula en nuestra vida espiritual. La oración es uno de los ejemplos más claros de la interacción entre alma y espíritu. Cuando alguien ora con lágrimas y palabras llenas de emoción, es el alma la que se expresa. Sin embargo, cuando en medio del clamor se siente una paz inexplicable o una certeza profunda, es el espíritu el que está respondiendo. Esto demuestra cómo ambas partes trabajan juntas para comunicarse con Dios y experimentar su presencia de maneras distintas pero complementarias. Los dilemas morales también reflejan esta dualidad. Supongamos que alguien enfrenta la tentación de tomar un atajo deshonesto para conseguir un beneficio personal. El alma puede debatirse entre la culpa y la justificación, mientras que el espíritu, al estar alineado con la voluntad de Dios, susurra la verdad y fortalece la decisión de actuar con rectitud. Este proceso interno subraya la importancia de cultivar ambos aspectos a través de la oración y la lectura de la Escritura. Otro ejemplo práctico es el acto de adoración. Cuando alguien canta con todo su ser, movido por una melodía que le llena de emoción, es el alma la que vibra. Pero cuando, más allá de la música, se percibe una conexión profunda y genuina con el Creador, es el espíritu el que entra en acción. Aquí, la Biblia nos recuerda que Dios busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Juan 4:24, uniendo ambos componentes en una expresión sincera de fe. En la vida cotidiana, estas diferencias también se manifiestan en los momentos de decisión. Por ejemplo, al elegir entre rendirse ante un obstáculo o perseverar en un proyecto difícil, el alma puede temer el fracaso, mientras que el espíritu, al estar fortalecido por la fe, impulsa a seguir adelante confiando en las promesas de Dios. Esto nos muestra que, al equilibrar nuestras emociones con un espíritu renovado, podemos enfrentar los desafíos con sabiduría y fortaleza. La Biblia utiliza imágenes poderosas para ilustrar la relación entre el alma, el espíritu y el cuerpo. En Génesis 2:7 se describe cómo Dios sopló el aliento de vida en el ser humano, convirtiendo un cuerpo inerte en un ser viviente. Esta escena muestra que, así como el aliento da vida al cuerpo, el espíritu vivifica al alma, llenándola de propósito y dirección. Sin el espíritu, el cuerpo sería solo una estructura vacía y el alma quedaría desconectada de su fuente de vida. Otra analogía reveladora es la del templo. En el Antiguo Testamento, el templo se dividía en 3 áreas: los atrios exteriores, los atrios interiores y el lugar santísimo. El cuerpo humano puede compararse con los atrios exteriores, donde se realizan actividades visibles. El alma, con los atrios interiores, donde habitan nuestras emociones y pensamientos, y el espíritu,
con el lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios. Esta imagen nos recuerda la santidad del Espíritu y la necesidad de cuidarlo como el espacio más sagrado de nuestra vida. El aliento también es una metáfora recurrente. Cuando alguien respira profundamente tras un momento de tensión, experimenta una sensación de alivio. De manera similar, cuando el espíritu recibe el soplo de comunión con Dios, renueva el alma y fortalece el cuerpo. Este proceso es un reflejo de cómo el contacto constante con la palabra y la oración revitaliza todo nuestro ser. Es un recordatorio de que la espiritualidad no es solo un acto de devoción, sino una fuente constante de renovación interior. La analogía del camino también se aplica aquí. En nuestra jornada de fe, el cuerpo es el vehículo, el alma es el navegador que siente y analiza las rutas, y el espíritu es la brújula que señala la dirección correcta. A medida que avanzamos, enfrentamos desvíos y obstáculos. Sin un espíritu fortalecido, el alma puede perderse en sus propios temores o deseos. Pero con un espíritu alineado con la voluntad de Dios, incluso los desvíos se convierten en aprendizajes valiosos. Renovar el alma es esencial para quienes buscan una vida espiritual plena. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica reemplazar pensamientos negativos y emociones destructivas por verdades bíblicas que fortalecen la fe. Un hábito práctico para lograrlo es meditar diariamente en pasajes clave, como los Salmos, que brindan consuelo y dirección al alma. Por otro lado, fortalecer el espíritu requiere una comunión constante con Dios. La oración y la obediencia son fundamentales en este proceso. Cuando dedicamos tiempo a escuchar y a seguir la voluntad de Dios, nuestro espíritu se vigoriza, brindándonos claridad en medio de las decisiones difíciles. Esta comunión no solo renueva nuestra paz, sino que también nos llena de un sentido de propósito y misión que trasciende las circunstancias. La vida cristiana también implica reconocer que el cuerpo, el alma y el espíritu deben trabajar en armonía. Un ejemplo práctico es el descanso. Si el cuerpo está agotado, el alma puede sentirse inquieta y el espíritu debilitado. Dedicar tiempo al descanso, la oración y la reflexión es una forma de alinear estas tres partes. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a apartarse para descansar y orar, mostrando la importancia del equilibrio en la vida diaria. Finalmente, aplicar estos principios a nuestra rutina diaria transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando se cultiva un espíritu fuerte y un alma renovada, nuestras relaciones mejoran, nuestras decisiones son más sabias y nuestra perspectiva de la vida cambia. Esto nos permite enfrentar desafíos con confianza y serenidad, sabiendo que cada paso está guiado por la voluntad de Dios. Ahora que comprendes la diferencia entre el alma y el espíritu, la pregunta clave es, ¿cómo vas a aplicar este conocimiento en tu vida diaria? ¿Seguirás permitiendo que tus emociones controlen tus decisiones o fortalecerás tu espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios? Recuerda que cada oración, cada reflexión y cada acto de fe son oportunidades para renovar tu interior y encontrar dirección divina. Pregúntate, ¿qué podría cambiar si comenzaras a nutrir tanto tu alma con la palabra como tu espíritu con comunión constante? Tal vez hayas sentido que, a pesar de tus esfuerzos, algo falta en tu vida espiritual. Este es el momento de reflexionar y fortalecer esa área descuidada para experimentar una transformación completa. Todo gran cambio comienza con un paso sencillo, pero firme hacia la comunión con Dios. No estás solo en este proceso. La Biblia es tu guía, y cada enseñanza puede ser la chispa que necesitas para superar tus temores y tomar decisiones más sabias y llenas de propósito. Ahora te invito a dar ese paso, a confiar plenamente en que Dios desea lo mejor para ti
y que cada desafío puede convertirse en una oportunidad de crecimiento espiritual. Si este contenido tocó tu vida y te ayudó a comprender mejor cómo alma y espíritu interactúan, no te quedes con ellos solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Sigamos juntos aprendiendo y creciendo en nuestro camino de fe. ¿Estás listo para profundizar aún más en tu comunión con Dios?